Mi prometida y mi mejor amigo planeaban traicionarme después de la boda para quitarme todo, pero los expuse y destruyeron sus vidas. Parte 2. Esa tarde, Camila llegó especialmente animada. Se sentó conmigo en la sala y comenzó a hablarme de algo que ya había mencionado antes, su proyecto de independencia financiera. Quería montar una línea de propiedades de renta temporal, remodelar espacios, administrarlos y generar ingresos pasivos. Lo explicaba con entusiasmo, como si fuera un sueño personal construido con esfuerzo. Pero ahora yo sabía la verdad detrás de ese discurso. Porque ya había visto el documento. Sabía que el capital inicial de ese supuesto sueño era mi dinero. Y no solo eso, gran parte del plan dependía de cómo quedarían distribuidos mis activos después de casarnos. Mientras hablaba, me preguntó cuánto estaría dispuesto a invertir para nuestro futuro. La escuché con calma, fingiendo interés, mientras por dentro me invadía una mezcla de rabia y asco. Porque ahora podía ver con claridad algo terrible, ella no estaba construyendo un sueño conmigo. Estaba diseñando una vida usando lo que me pertenecía. Esa misma noche, Valeria me llamó con algo nuevo. Había logrado recuperar fragmentos de conversaciones borradas entre Camila y Damián Cruz. No completas, pero suficientes. Y lo que decían era peor de lo que imaginaba. Hablaban de esperar a que la boda pasara, mantener apariencias durante algunos meses y después reorganizar el dinero mediante inversiones conjuntas que, legalmente, serían difíciles de separar. En otras palabras, pensaban usar el matrimonio como puerta de acceso y luego salir con ventaja económica. Pero hubo una línea que me dejó helado. Damián escribió, solo aguanta un poco más y después todo será nuestro. Nuestro. No suyo. No de ella. De ambos. Leer eso fue como sentir que algo terminaba de morir dentro de mí. Ya no quedaba ninguna duda. No era pasión. No era amor. Era una alianza. Y esa alianza estaba a días de romperse frente a todos. A la mañana siguiente, Camila Ortega volvió a sacar el tema del dinero, pero esta vez fue más directa. Mientras desayunábamos, me habló de cómo imaginaba nuestra vida después de la boda. Una casa más grande, nuevas propiedades y una expansión financiera como familia. Hablaba de estabilidad, libertad y de no tener que depender de horarios o jefes nunca más. Me dijo que quería construir algo propio, algo que le diera independencia para vivir tranquila el resto de su vida. Pero lo decía con una seguridad que ahora me parecía enfermiza, como si ya supiera que ese futuro estaba garantizado. Me preguntó cuánto capital líquido tenía disponible para mover después de la boda y cuánto estaría dispuesto a invertir en ese proyecto. Sonreí con calma y le dije que primero debíamos casarnos y organizar todo con tiempo. Ella asintió, pero vi algo en su mirada, impaciencia. Como alguien esperando cobrar una deuda. Horas después, mientras estaba en la oficina con Valeria, revisando nuevas pruebas, apareció algo aún más delicado. Una cadena de mensajes donde Camila y Damián hablaban de tiempos, porcentajes y cómo mover activos sin levantar sospechas. Pero lo que más me golpeó fue leer cómo se referían a mí. No como pareja. No como amigo. Como oportunidad. Como recurso. Como una puerta de entrada a una vida cómoda. Damián incluso se burlaba de lo fácil que había sido ganarse mi confianza durante años. Leer eso me hizo apretar los puños con fuerza. 12 años de amistad reducidos a una estrategia de paciencia. Camila hablaba de mí como si yo fuera solo el escalón necesario para alcanzar su independencia financiera. En ese momento comprendí algo doloroso, para ellos yo no era una persona, era una inversión. Valeria me miró mientras yo terminaba de leer todo y me dijo algo que terminó de endurecerme. Ya no necesitas más pruebas para saber quiénes son. Ahora solo necesitas decidir cómo quieres que caigan. Y tenía razón. La reunión familiar ya estaba a pocos días y el plan estaba casi listo. Pero aún faltaba algo importante, asegurar que ambos llegaran confiados, relajados y convencidos de que seguían teniendo el control. Así que decidí hacer algo frío. Esa misma noche invité a Damián a casa para hablar de la boda y tomar algo, como en los viejos tiempos. Quería verlo a los ojos. Quería medir hasta dónde llegaba su descaro.
Y cuando aceptó sin dudar, entendí algo brutal: el hombre que me traicionó era capaz de sentarse frente a mí, beber conmigo y seguir fingiendo hermandad, después de acostarse con la mujer con la que yo iba a casarme. Y eso me confirmó que destruirlos ya no era una opción emocional, era una necesidad. Esa noche, Damián llegó a mi casa con la misma confianza de siempre. Entró sonriendo, me dio un abrazo y empezó a hablar de la boda como si nada estuviera roto. Como si horas antes no hubiera estado planeando quitarme parte de mi vida. Nos sentamos en la terraza con un par de tragos y comenzamos a hablar de negocios, de futuro y de la celebración que se acercaba. Yo lo observaba con calma, estudiando cada gesto, cada mirada, cada palabra. Y algo me quedó claro: mentía demasiado bien. Se movía con naturalidad, con seguridad, con la tranquilidad de alguien convencido de que jamás sería descubierto. Incluso tuvo el descaro de decirme que me admiraba por todo lo que había construido y que Camila tenía suerte de casarse conmigo. Escuchar eso me revolvió el estómago. Porque entendí que no solo me había traicionado, también había aprendido a convivir con esa traición como si fuera algo normal. En medio de la conversación, decidí lanzar una prueba. Le comenté casualmente que después de la boda estaba pensando mover una cantidad fuerte de capital hacia nuevas inversiones inmobiliarias. Lo dije de forma ligera, como quien comparte planes con su mejor amigo. Pero la reacción fue inmediata. Aunque intentó disimular, vi cómo su atención cambió. Empezó a hacer preguntas más específicas: ¿cuánto capital? ¿Qué propiedades? ¿Qué tiempos? Preguntas demasiado técnicas para una simple conversación amistosa. Respondí lo suficiente para alimentar su curiosidad, pero no tanto como para revelar algo real. Horas después, cuando se fue, Valeria confirmó lo que esperaba: Camila había intentado acceder nuevamente a documentos internos esa misma noche. Eso significaba que Damián le había contado la conversación casi de inmediato. Ya no había dudas. Seguían operando juntos. Seguían midiendo cuánto podían sacar. Y cada movimiento los acercaba más al desastre que yo les tenía preparado. La última prueba llegó de la forma más cruel. Valeria logró recuperar un audio eliminado donde ambos hablaban de lo que harían después de la boda. Camila decía que, una vez casados, tendría acceso mucho más limpio a ciertas decisiones patrimoniales y que todo sería cuestión de tiempo para separar parte del capital bajo la excusa de inversiones conjuntas. Damián respondió con algo todavía peor. Que después podrían salir de esa vida y empezar la suya lejos, con dinero suficiente para no preocuparse nunca más. Escuchar eso fue definitivo. Ya no había espacio para dudas ni para emociones débiles. Todo estaba claro. La boda era una herramienta. Yo era el puente. Y ellos ya estaban viendo el final de su plan como una victoria segura. Cerré el audio y respiré profundo. La reunión familiar sería en 48 horas. Y por primera vez desde que empezó todo, sentí algo parecido a calma. Porque entendí que el golpe ya estaba listo, y esta vez no habría forma de que sobrevivieran a la verdad. La última prueba llegó de la forma más cruel. Valeria logró recuperar un audio eliminado donde ambos hablaban de lo que harían después de la boda. Camila decía que, una vez casados, tendría acceso mucho más limpio a ciertas decisiones patrimoniales y que todo sería cuestión de tiempo para separar parte del capital bajo la excusa de inversiones conjuntas. Damián respondió con algo todavía peor. Que después podrían salir de esa vida y empezar la suya lejos, con dinero suficiente para no preocuparse nunca más. Escuchar eso fue definitivo. Ya no había espacio para dudas ni para emociones débiles. Todo estaba claro. La boda era una herramienta. Yo era el puente. Y ellos ya estaban viendo el final de su plan como una victoria segura. Cerré el audio y respiré profundo. La reunión familiar sería en 48 horas. Y por primera vez desde que empezó todo, sentí algo parecido a calma. Porque entendí que el golpe ya estaba listo, y esta vez no habría forma de que sobrevivieran a la verdad. El día de la reunión finalmente llegó. Desde temprano, todo estaba preparado en el Salón Aston. Había reservado un salón privado con pantalla principal, sistema de audio y acceso restringido. Oficialmente era una cena familiar para celebrar la unión entre ambas familias antes de la boda. Extraoficialmente,
era el escenario donde la verdad iba a destruirlo todo. Llegué primero, acompañado de Valeria Montes y de Héctor Salinas, mi abogado, quien ya tenía copias legales de toda la evidencia por si alguien intentaba negar o manipular algo. Mi padre, Javier Velasco, y mi madre, Elena Velasco, llegaron poco después. Me abrazaron, emocionados, creyendo que esa noche sería una celebración. Y eso me dolió. Porque sabía que en menos de una hora todo lo que creían de Camila y Damián iba a derrumbarse. Poco a poco fueron llegando los demás. Primero los padres de Camila, Patricia y Roberto, sonrientes, felices por lo cerca que estaba la boda. Después llegó Camila, elegante, segura, radiante como si su futuro estuviera perfectamente alineado. Me besó frente a todos y me dijo que estaba emocionada por esa reunión. Su actuación era impecable. Minutos después apareció Damián, vestido formalmente, sonriendo, saludando a mi familia como si siguiera siendo uno de nosotros. Verlo estrechar la mano de mi padre y abrazar a mi madre como si nada me produjo un nivel de desprecio que jamás había sentido. Pero me mantuve firme. Sonreí. Actué. Dejé que todos tomaran asiento. Porque mientras más cómodos estuvieran, más fuerte sería la caída. La cena comenzó con normalidad. Conversaciones ligeras, brindis, risas y comentarios sobre la boda. Camila hablaba de la luna de miel, de la decoración y de cómo imaginaba nuestra nueva vida juntos. Damián incluso hizo un pequeño brindis por nosotros, hablando de amor, lealtad y familia. Escuchar la palabra lealtad salir de su boca casi me hizo reír. Pero aguanté. Mi abogado permanecía en silencio. Los archivos listos. El audio listo. Todo en orden. Y mientras observaba a Camila y Damián compartir miradas rápidas entre ellos, sonriendo como si ya hubieran ganado, sentí algo extraño, ya no era dolor. Ya no era rabia. Era frialdad absoluta. Porque en ese momento entendí algo muy claro, ellos todavía pensaban que estaban en una cena familiar, pero en realidad ya estaban sentados dentro de su propio juicio. Cuando terminó el primer servicio de la cena, me puse de pie con una copa en la mano. Todos pensaron que haría un brindis. Y, técnicamente, así fue. Agradecí la presencia de ambas familias. Hablé de lo importante que había sido llegar hasta ese punto y de cómo una boda no solo une a dos personas, sino también a dos familias. Vi a Camila sonreírme con esa seguridad que todavía conservaba. Vi a Damián asentir con esa falsa tranquilidad de quien cree que todo sigue bajo control. Entonces hice una pausa y dije algo que cambió el aire de la habitación, pero antes de hablar de unión, creo que todos merecen conocer la verdad completa sobre las personas que están sentadas aquí esta noche. Camila dejó de sonreír. Damián frunció ligeramente el ceño. Mis padres se miraron confundidos. Y en ese instante supe que el momento había llegado. Le hice una señal a Valeria Montes y la pantalla se encendió. Lo primero que apareció fueron fotografías. Fotografías de Camila y Damián juntos. Entrando a hoteles. Saliendo de departamentos. Besándose. Abrazándose. Fechas distintas. Lugares distintos. No era una casualidad. No era un error. Era una relación sostenida. El salón quedó en silencio absoluto. Mi madre llevó la mano a la boca. Mi padre apretó la mandíbula. Patricia Ortega se quedó completamente inmóvil, como si no pudiera procesarlo. Camila se puso pálida. Damián se levantó abruptamente diciendo que aquello debía tener una explicación. Pero antes de que pudiera hablar más, puse otra prueba. El audio. Su propia voz. Su propia traición. Hablando de esperar la boda para mover dinero y empezar una nueva vida juntos. Sin mí. Fue ahí cuando todo explotó. Camila comenzó a llorar, diciendo que no era lo que parecía, aunque las pruebas estaban frente a todos. Damián intentó justificarlo como un error, como algo que se salió de control. Pero el problema ya no era la infidelidad. Entonces hice que Valeria mostrara la segunda parte, documentos, accesos financieros, registros de descargas y movimientos sospechosos relacionados con mi patrimonio. Y ahí el silencio cambió de naturaleza.
Porque ya no era solo una traición sentimental. Era un plan económico. Una operación construida para usar mi matrimonio como puente hacia mi dinero. Vi la cara de Roberto endurecerse al entender lo que su hija había hecho. Y vi a mis padres mirar a Damián como si nunca lo hubieran conocido. Porque en ese momento ya no eran una pareja infiel y un amigo desleal. Eran dos personas expuestas por codicia frente a todos los que alguna vez confiaron en ellos. El primero en romper el silencio fue Patricia. Se levantó de su asiento con el rostro completamente desencajado y miró a su hija como si estuviera viendo a una desconocida. Su voz temblaba, pero no por miedo, por decepción. ¿Qué demonios hiciste, Camila? ¿Qué clase de persona te convertiste para hacer algo así? Camila lloraba, intentando acercarse a su madre, pero Patricia retrocedió de inmediato. Le dijo que nunca la había criado para traicionar, mentir y aprovecharse de alguien que le había abierto las puertas de su vida. Su padre no gritó. Solo la miró con una frialdad que probablemente dolía más que cualquier insulto. Y dijo algo corto, seco y devastador: nos avergonzaste. Esas dos palabras terminaron de quebrar a Camila. Porque por primera vez entendió que ya no estaba perdiéndome solo a mí, estaba perdiendo su propia imagen frente a su familia. Pero el golpe más fuerte cayó sobre Damián cuando mi padre se puso de pie y lo encaró. Javier era un hombre que pocas veces levantaba la voz, pero cuando lo hacía, pesaba. Lo miró directo a los ojos y le dijo: eres una basura. Mi hijo te abrió su casa, te dio su confianza y te trató como familia. Y le pagaste apuñalándolo por la espalda. Mi madre, llorando de rabia, agregó algo todavía más duro: te considerábamos uno de nosotros. Y lo usaste para destruir a mi hijo. Damián intentó hablar, decir que todo se había complicado, que no planeó que llegara tan lejos, pero nadie quería escucharlo. Porque la evidencia ya había hablado por él. La máscara de 12 años acababa de caer en segundos. Entonces me levanté por última vez y dije lo único que faltaba cerrar: la boda estaba cancelada. Todas las reservaciones, pagos y contratos habían sido anulados desde hacía días. No habría ceremonia. No habría matrimonio. No habría acceso a nada. Le dejé claro a Camila que todas las cuentas conjuntas ya habían sido cerradas y que cualquier vínculo financiero entre nosotros estaba siendo eliminado. Y mirando a ambos, dije algo que selló la noche: lo peor de esto no es que me engañaran. Lo peor es que me hicieron creer que eran familia mientras planeaban vaciar mi vida. Nadie dijo nada después de eso. El ambiente estaba muerto. Camila lloraba destruida. Damián permanecía inmóvil, helado. Sus padres estaban devastados. Los míos, decepcionados. Y mientras salía de ese salón, entendí que la primera parte había terminado. La mentira había muerto. Pero todavía faltaba algo: hacer que la caída saliera de esas paredes y se volviera imposible de esconder. Porque lo que venía después iba a ser público. Cuando salí del salón privado del Salón Aston, sentí algo extraño. No alivio. No satisfacción. Solo vacío. Como si años enteros de mi vida hubieran sido arrancados de golpe. Pero ese vacío duró poco. Porque apenas llegué al estacionamiento, Camila salió corriendo detrás de mí, llorando, desesperada, casi tropezándose por alcanzarme. Me llamó varias veces por mi nombre, suplicando que la escuchara. Decía que podía explicarlo, que las cosas no eran como parecían, aunque ambos sabíamos que ya no había nada que explicar. Cuando llegó hasta mí, intentó tomarme del brazo, pero me aparté de inmediato. Sus manos temblaban, su maquillaje estaba corrido y por primera vez no parecía tener control de la situación. Y eso era nuevo para ella. Porque toda su seguridad se había construido sobre una mentira, y esa mentira acababa de morir frente a todos. Entre lágrimas, Camila me pidió otra oportunidad. Dijo que cometió un error, que se confundió, que nunca quiso que todo terminara así. Pero escucharla hablar de error me produjo algo cercano al desprecio absoluto. Un error es olvidar algo. Un error es equivocarte una vez. Lo suyo fue una cadena de decisiones conscientes, sostenidas durante meses. Le dije eso directamente. Que no me insultara llamando error a algo que planeó con calma.
Que no intentara convertir una traición en accidente. Entonces intentó usar el viejo recurso emocional, me dijo que aún me amaba. Y ahí no pude evitar reírme. Una risa seca, fría. Porque entendí la ironía de escuchar esa palabra después de verla compartir mi cama con el hombre que llamaba hermano mientras planeaban usar mi dinero como combustible para su futuro. No había amor ahí. Nunca lo hubo de la forma que yo creí. La miré fijamente y le dije algo que la terminó de hundir. A partir de ese momento ya no era bienvenida en mi casa. Ya había enviado a alguien a sacar todas sus pertenencias y llevarlas directamente a la casa de su madre. Joyas, ropa, accesorios, documentos personales y cualquier cosa que fuera suya. Le dejé claro que no quería nada de ella dentro de mi espacio. Necesito sacar la basura de mi casa, le dije con una frialdad que incluso a mí me sorprendió. Camila se quebró por completo al escuchar eso. Cayó de rodillas, llorando, suplicando otra oportunidad, diciendo que podía demostrarme que podía cambiar. Pero yo ya había cruzado un punto sin retorno. Porque cuando alguien destruye tu confianza de esa manera, no queda espacio para reconstrucción. Solo queda distancia. Y lo que ella todavía no entendía, era que esto apenas estaba comenzando. Mientras Camila seguía llorando frente a mí, Damián salió finalmente del salón. Su rostro ya no tenía esa seguridad de siempre. Se veía pálido, perdido, como alguien que apenas empezaba a entender el tamaño del desastre. Caminó hacia nosotros intentando intervenir, diciendo que podían hablarlo. Que todo había sido un error de juicio y que jamás quiso lastimarme de esa forma. Escucharlo decir eso fue casi ofensivo. Lo miré y le dije que se ahorrara las palabras, porque un hombre que se sienta a beber contigo, sonríe contigo y luego se acuesta con tu prometida no comete errores, toma decisiones. Y las decisiones tienen precio. Damián bajó la mirada, pero no por vergüenza. Yo lo conocía demasiado bien para saberlo. Era miedo. Miedo de que todo lo que habían construido sobre mentiras acababa de colapsar y que ahora las consecuencias apenas comenzaban. Fue entonces cuando decidí hacer algo más. Volví a entrar al salón y pedí el micrófono principal del evento. Todos seguían ahí. Algunos de pie, otros sentados, procesando lo que acababan de ver. Incluso varios empleados del lugar y personas de otras áreas habían notado que algo grave había pasado. Tomé aire y hablé lo suficientemente alto para que todos escucharan. Les dije que durante años creí que la lealtad era uno de los valores más importantes que podía existir entre las personas. Que construí mi vida creyendo que el amor y la amistad eran pilares sólidos. Pero que esa noche había aprendido algo brutal. A veces las personas más cercanas no están a tu lado para caminar contigo. Están esperando el mejor momento para usarte. Les dije que Camila y Damián no me rompieron por lo que hicieron, sino por lo que fingieron ser mientras lo hacían. Y eso dolía más que cualquier pérdida económica. El salón entero quedó en silencio mientras terminaba de hablar. Algunos invitados grababan discretamente. Otros tomaban fotos. Y fue ahí cuando noté algo que no esperaba. Entre la gente había un reportero local cenando en otra área del restaurante, que había presenciado gran parte del escándalo y ya había comenzado a documentarlo. No intervino. Solo observó. Pero era evidente que entendía que aquello tenía peso. Y eso me hizo comprender algo, la historia ya no estaba contenida. Ya no era solo un asunto familiar. Era una explosión social a punto de salir de esas paredes. Camila lo notó también y entró en pánico. Porque entendió que lo ocurrido no iba a quedarse en secreto. Su imagen, su reputación y su futuro podían quedar marcados. Y Damián, por primera vez, parecía entender que lo que habían perdido esa noche no era solo una boda. Era la vida cómoda que pensaban construir a costa de la mía. Camila, al darse cuenta de que varias personas ya estaban grabando y que incluso un reportero había documentado parte de todo, entró en desesperación total. Me siguió nuevamente, esta vez sin importarle quién la viera. Llorando, me suplicó que detuviera todo, que no dejara que eso saliera a la luz, que su vida quedaría destruida. Pero ya no me movía su llanto. La miré con una calma que contrastaba completamente con su caos y le dije algo que la dejó inmóvil. Tu vida no se está destruyendo por lo que yo hice, se está destruyendo por lo que tú elegiste hacer.
Ella intentó acercarse otra vez, diciendo que podía arreglarlo, que podía explicarlo a todos, que aún podíamos salvar algo. Pero ya no había nada que salvar. Porque la verdad tiene algo brutal, una vez que sale, no vuelve a esconderse. Y esa noche, su verdad ya estaba caminando sola entre todos los presentes. Damián, por su parte, intentó una última jugada. Me dijo que todo se había salido de control, que nunca quiso llegar tan lejos y que podíamos arreglarlo entre hombres, como amigos. Esa frase me heló. Amigos. Después de todo, todavía tenía el descaro de usar esa palabra. Me acerqué y le dije algo que jamás olvidaría: un amigo te protege cuando no estás. No ocupa tu lugar cuando no estás mirando. Su cara cambió por completo. Por primera vez no tenía nada que responder. Porque sabía que era verdad. Entonces le dejé claro que lo que seguía ya no dependía de conversaciones privadas. Mi abogado, Héctor, ya tenía todo el expediente listo y cualquier movimiento sospechoso en mis finanzas iba a convertirse en un proceso legal formal. Ya no era una pelea emocional. Era una consecuencia estructurada. Y ellos acababan de perder cualquier margen para defenderse desde la mentira. A la mañana siguiente, la noticia explotó. El medio local diario Horizonte Dallas publicó la historia en portada con un titular imposible de ignorar. Empresario expone la traición de su prometida y su mejor amigo y destapa presunto fraude patrimonial. Había fotografías del restaurante, fragmentos del escándalo y versiones de testigos. Las redes comenzaron a moverlo rápido. Vídeos, comentarios, opiniones y juicios públicos aparecieron en cuestión de horas. Y aunque nunca fue mi intención convertirlo en espectáculo, entendí que ya era inevitable. Camila dejó de responder mensajes. Damián desapareció por completo ese día. Ambos entendieron lo mismo al mismo tiempo: la humillación privada ya había terminado. Ahora comenzaba la caída pública. Y lo que ninguno de los dos sabía todavía era que, lejos de unirse para resistir, estaban a punto de empezar a destruirse entre ellos mismos. Los siguientes días fueron un caos absoluto. La noticia seguía moviéndose en redes y cada vez más personas hablaban del caso. Algunos me enviaban mensajes de apoyo. Otros solo querían saber detalles. Yo ignoré casi todo. Mi enfoque estaba en una sola cosa: cerrar cualquier posibilidad de daño financiero y terminar de entender hasta dónde llegaba la traición. Mientras tanto, Camila y Damián desaparecieron del mapa. Nadie sabía dónde estaban, o al menos eso decían. Pero lo curioso fue que no desaparecieron juntos. Según lo que empezó a llegarme por terceros, apenas unas horas después del escándalo comenzaron a pelear entre ellos. Y no eran discusiones pequeñas. Eran explosiones. Culpas cruzadas, reclamos y acusaciones. Lo que antes parecía una alianza sólida comenzó a fracturarse apenas el plan se vino abajo. Y eso me confirmó algo que siempre pasa con la gente así: cuando el beneficio desaparece, también desaparece la lealtad. Valeria seguía revisando cada movimiento financiero relacionado con los accesos que ambos habían tenido. Fue entonces cuando encontró algo importante. Había una transferencia irregular hecha semanas atrás desde una cuenta secundaria vinculada a gastos compartidos, una cantidad pequeña comparada con mi patrimonio total, pero suficientemente sospechosa como para levantar una bandera. El dinero había sido movido a través de una cadena de cuentas puente y después retirado parcialmente en efectivo. No era una fortuna, pero era evidencia clara de que ya habían empezado a tocar dinero. Y lo más interesante era el destino final: no estaba ligado a Camila. Estaba ligado indirectamente a Damián. Eso significaba una cosa: él había empezado a mover dinero por su cuenta. Sin decirle a ella. Y si eso era cierto, entonces la traición no solo era contra mí, también era entre ellos. Horas después, recibí la primera llamada de Camila desde el escándalo. Su voz sonaba rota, cansada y alterada. Ya no tenía la seguridad de antes. Me dijo que necesitaba hablar conmigo porque había cosas que yo no sabía. Al principio pensé colgar. Pero algo en su tono me hizo escuchar. Y entonces soltó algo que cambió todo. Damián había escondido parte del dinero que ambos pensaban mover después de la boda. Dinero que ella creía que estaba reservado para su proyecto futuro, pero que él había desviado por su cuenta.
En otras palabras, el hombre con el que planeó traicionarme, también la estaba traicionando a ella. Y escuchar eso no me dio satisfacción. Solo confirmó lo que ya sabía. La gente que construye relaciones desde la traición inevitablemente termina traicionándose entre sí. Y esa grieta era exactamente lo que yo necesitaba para hundirlo por completo. Like y sígueme para la siguiente parte.